Buenas noches. Falta apenas una hora para iniciar la campaña electoral. Una campaña que llevamos viviendo ya desde hace meses por las elecciones europeas, pero que ahora se centra en lo más cercano, en las elecciones municipales y autonómicas. Y esta noche tenemos entre nosotros a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta y una vez más candidato del PP a presidir la Junta a partir del 24 de mayo. Buenas noches, Juan Vicente. Buenas noches, Antonio. Son las 11:51. Y vamos, ¿cómo se le presenta la campaña electoral? Porque por lo visto va a correr miles de kilómetros por delante, ¿no? Una vez más apuntaba, ¿no? Sí, una vez más. A usted se le está haciendo también pesado, ¿no? No, ninguna, porque como he estado 4 años en un museo entre huesos, esta es mi primera campaña electoral de la nueva era. Es intensa. Siempre decimos que van a ser diferentes las campañas, que vamos a hacer pues actos más pequeños, más cercanos, más de calle, o actos sectoriales, pero bueno, al final el modelo es muy parecido, ¿no? Les pasa también a otros protagonistas indirectos de las campañas electorales, que son los medios de comunicación. Al final es muy complicado innovar en los formatos electorales, ¿no? Pero bueno, sí, serán 15 días muy intensos, donde nos volveremos a recorrer la ancha y larga geografía de la comunidad, y donde intentaremos estar, pues... Creo que en algunos kilómetros de la comunidad podría estar conducir ciego, incluso. No, de ninguna de las maneras, no. Además, una de las pequeñitas ventajas que tienen en este caso los candidatos es que nos llevan buenos colaboradores, bueno, y nosotros podemos echar de vez en cuando un sueñecito. Entre Burgos y Valladolid sí, ¿no? Ahí se conoce todas las curvas. Entre Burgos y Valladolid me conozco todas las rectas. Hablando de rectas, hay una recta que va hacia la victoria según las encuestas, porque el CIS ha dicho que usted es el único candidato del PP en una comunidad autónoma que ahora, en este momento, tiene mayoría absoluta. Pero el CIS no es el Evangelio, y además una encuesta no es más que una foto fija en un momento determinado. Habría que analizar muchísimas cosas. Fíjate de las encuestas y no corras, ¿no? He tenido alguna polémica a lo largo ya de esta precampaña en torno a si Elenio Herrera, aquel viejo entrenador de fútbol, dijo lo de que se podía ganar un partido sin bajarse del autobús, ¿no? Es peligrosísimo, y por lo tanto, bueno, un instrumento más de trabajo. Pero nosotros aquí no estamos ni para hacer ni para interpretar encuestas, estamos para trabajar en la cercanía, para buscar, para merecer y para conseguir el voto de los paisanos. ¿Y se lo han creído todos sus candidatos en Castilla y León, que tienen que bajarse al autobús? Mal asunto si no se lo creen, peor para ellos y peor para todos. Pero yo creo que sí, yo veo que hay mentalidad de que el entorno social, el entorno político y por tanto el entorno electoral es diferente, es más complicado. El conjunto de la sociedad está cansada de la duración y la dureza de la crisis. Hay un desgaste para quienes hemos tenido que tomar, es parte de la grandeza y la responsabilidad, decisiones que han sido decisiones duras, antipáticas, impopulares, de desgaste, incluso contrarias a lo que prometimos, y por qué no reconocerlo también. En nuestra propia casa, en el Partido Popular, como en otras fuerzas políticas, se han puesto encima de la mesa casos de corrupción económica, política, escandalosos, que agravan la situación, que enfadan mucho a los ciudadanos y que enturbian la nobleza del oficio político. Cuando en el PP dice que ha habido casos en su propia casa, los del PP pondrían ya la mano en el fuego por todo el mundo y ya esa mano en el fuego ha desaparecido. No, hay que saber por quién poner la mano en el fuego, y en cualquier caso hay que saber también asumir responsabilidades políticas, ¿no? Y la responsabilidad política en un caso individual que desgraciadamente tú no puedes excluir o evitar, porque puede ser la condición humana, pues es pedir perdón, o la responsabilidad política en el caso de que sea un auténtico desbarajuste de colaboradores en los cuales has depositado confianza, pues quizá exige también un mayor grado de responsabilidad. Otra cosa que también se publicaba hoy en un medio de Castilla y León decía que precisamente los que más dudosos estaban eran los votantes de las anteriores elecciones del Partido Popular. Y llegaba a citar hasta un 70%, a mí me parecían demasiados. No, un 70% no, pero nosotros sí detectamos, y yo desde luego lo he dicho públicamente, como en la última encuesta importante, si entendemos por encuesta la cita de los votantes con las urnas, que fueron las europeas, una
tercera parte, un tercio, que no es poco, de quienes nos habían votado en las últimas generales no nos votó. Es verdad que yo lo califiqué como una abstención fiel, porque esos votantes no se fueron a otra fuerza. En aquel momento algunas de las emergentes, hoy con mucho protagonismo, pues no tenían esa actividad. Pero bueno, hablábamos de un tercio y no es poco un tercio, por ejemplo en el caso concreto del PP de Castilla y León, con un voto en las últimas generales del 52, del 53%. Le quedan 15 días para usted y todos los candidatos en Castilla y León para precisamente ese tercio hacer que vaya a las urnas a votar al Partido Popular. ¿Qué les diría? Porque desde luego una de las características de esta campaña es que va a ser más decisiva que ninguna otra que hayamos conocido. Los propios instrumentos demoscópicos, las encuestas, así lo están poniendo de manifiesto. Luego tenemos que trabajar, tenemos que dirigir el mensaje, ¿no? Yo creo que el Partido Popular representa en su propia aspiración de salir a ganar esa búsqueda de las mayorías que garantizan la estabilidad que nuestra sociedad necesita ahora para consolidar, después de tanto esfuerzo, después de tanta dureza, después de tanto sacrificio y quedando tantas cosas por hacer, esa recuperación que se traduzca en crecimiento económico estable a lo largo de unos años y que a su vez permita generar lo más importante, que es oportunidades de empleo para los muchos paisanos que todavía nutren las listas de desempleo. Y eso lo ofrece el Partido Popular con, sin duda alguna, un proyecto político creíble, realista, cierto, proporcionado, coherente, que es el que vamos a explicar a lo largo y ancho de esta campaña electoral. Recientemente estaba haciendo una entrevista, no aquí, sino en la empresa en Aciturri, en Boecillo. La vi. Con Ginés. Y en esa entrevista decía, si la vio, que agradecía a la Junta que precisamente viajó con usted a Seattle, a Seattle a ver Boeing, sí, ¿no? Y que las negociaciones siempre tardan, pero justo este mes de mayo está ya entregando sus primeras puertas a Boeing. Bueno, es un proveedor de nivel 1 de Boeing, como algunos otros fabricantes, ¿quién lo iba a decir?, de una industria metálica que se ha ido transformando, innovando en la fabricación de componentes para la aeronáutica, pues lo son de los proyectos Airbus, ¿no? Como en el sector del automóvil, algunas de nuestras empresas se han globalizado. ¿Pero usted cree que quiere crear, o que los empresarios creen, con la ayuda de la Junta, y al menos así está en su programa, 8.000 empresas? 8.000 empresas, no, estamos hablando fundamentalmente de emprendedores y de nuevos. Es bueno, verdad, empresas, pequeñas empresas. 8.000 en los dos autónomos que generan. Exacto, 8.000 empresas en los 2 primeros años de la legislatura. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace con emprendedores, pero también eso se hace ofreciendo un entorno propicio, favorable, desde el punto de vista de la administración. Y nosotros hemos configurado, para empezar, un sistema integral de apoyo al emprendedor, donde intentamos coordinar la acción muchas veces desordenada y por tanto entorpecedora de tantas y tantas entidades, piense cámaras de comercio, ventanillas únicas, ayuntamientos, grupos en fin, y la propia administración autonómica. Eso se hace simplificando los procedimientos y en los últimos años hemos simplificado, hemos hecho mucho más sencillos y asequibles los 160 procedimientos, nada más que 160, qué barbaridad, que son los que más utilizan los emprendedores y los empresarios. Eso se hace unificando todas nuestras divisiones de apoyo al emprendedor y al empresario en una ADE mucho más robusta, con su división de financiación, de innovación y de internacionalización. Eso se hace poniendo en marcha la ADE rural para el impulso de proyectos emprendedores en el medio rural, que coordina los impulsos de economía y empleo y de agricultura y ganadería. Eso se hace, en definitiva, facilitándoles y también, como no, a través de un marco, por ejemplo, de beneficios fiscales que haga más atractivo el proyecto y también facilitando esa financiación que muchas veces tiene un porcentaje de riesgo al tratarse del emprendedor, que yo creo que poco a poco vamos normalizando a través de esos convenios que estamos impulsando con las entidades bancarias resultantes del proceso de reestructuración financiera de España. Ya sé que va a decir que no está pensando en el 25 de mayo, porque la mirada está en el 24 de mayo,
pero ¿tiene en su cabeza cuáles serían las primeras iniciativas si usted ganara las elecciones por mayoría absoluta, si no tuviera que pactar con nadie? Pues precisamente las de hablar con el resto de las fuerzas parlamentarias. Yo sinceramente pienso que vivimos un momento y que vamos a vivir un momento, cualquiera que sea la nueva configuración del Parlamento Regional de las Cortes de Castilla y León, donde los esfuerzos deben compartirse. Yo comprometo, porque soy un creyente apasionado y un modesto práctico, que en el futuro será mucho más importante el que caminemos juntos, con discrepancias, con discusión, con alternativas, por supuesto, pero que caminemos juntos. Yo pienso que una de las características de un proyecto de centro político y centrado en Castilla y León, como es el que yo modestamente quiero representar, es que tenemos una permanente oferta, capacidad, no solamente de moderación, sino también de diálogo. Yo me siento orgulloso, entre las cosas que he podido impulsar desde el año 2001, del modélico proceso de diálogo social en Castilla y León, que ha sido útil. Bueno, me han dicho que el de UGT y el de comisiones le votan a usted en las elecciones. No, estoy convencido que no me votan, ni tienen por qué votarme. Digo, por la paz social que ha logrado durante 12 años. Eso no es mérito mío, es mérito de todos. Y en cualquiera de los casos ellos hacen muy bien el mantener sus principios ideológicos, que les llevarán seguramente a votar a otras fuerzas políticas. A mí lo que me importa y lo que me interesa es que yo en ellos he visto unos interlocutores leales con quienes he sido capaz de sentarme para trabajar, no para hacerme fotos, para trabajar y para llegar a acuerdos, tanto en tiempos de crecimiento económico como en tiempos también de crisis, como son los más de 15 acuerdos que hemos suscrito en la legislatura que ahora acaba, fundamentalmente en materias de empleo y también en materias de modernización económica y de competitividad industrial. ¿Cuántas empresas de esas vendrán al parque tecnológico? Porque cuando lo terminemos. Bueno, pero hemos quedado que en 2 años, 8.000 empresas, en 2 años se termina el parque tecnológico. Cuando lo terminemos, y es este que es un momento de balances, un momento para enfatizar y defender todo aquello que hemos hecho con nuestro leal saber entender, con insuficiencias y con errores, con luces y sombras. Es verdad que hemos hecho muchas cosas, que hemos impulsado muchas cosas, que otras se han quedado en el camino, que otras han tenido que esperar, porque han sufrido mucho también los capítulos de inversiones, pero es verdad, usted me menciona el desarrollo de un suelo industrial que por 1000 vericuetos y complejidades de tramitación administrativa se nos ha quedado ahí, y en ese sentido es un fracaso del que yo soy responsable político, y no se me caen los anillos, desde luego, por reconocerlo justamente ahora al comienzo de la campaña electoral. Pero vendrán con un pan debajo del brazo. Cuando se abra el parque tecnológico. Vendrán empresas. Espero disponer rápidamente afortunadamente Burgos en este tiempo ha seguido disponiendo de suelo industrial. El problema es que hemos tenido que, primero, el esfuerzo que han hecho trabajadores y empresarios de flexibilidad, de compromiso para sostener las existentes, ¿no? Bueno, este puede ser un momento también para que esos parques que deben alojar industrias grandes pues den el salto adelante, y desde luego favoreceremos también a ese pequeño emprendedor, a ese autónomo que con su puesto de trabajo y con la creación de otro incluso se beneficia de lo que hoy es un marco mucho más favorable para los autónomos, y que al final deben determinar esa cifra de 8000 puestos de trabajo, que es el camino para conseguir el principal objetivo, porque el principal objetivo es 1 millón de empleos en una semana en la que además hemos tenido unos buenos datos que no nos deben hacer, sin embargo, olvidar que son todavía 200.000 los paisanos que se encuentran en las listas de desempleo. Es un objetivo que yo creo que es posible, que es real, y es que en un escenario de crecimiento económico sostenido, estable, durante los próximos 4 años, Castilla y León en el 2019 recupere e incluso supere esa cifra, que es una cifra que resuelve muchas cosas, muchos problemas, que es el de superar el 1 millón de ocupados de nuevo. Bueno, en eso nos felicitaríamos todos si se cumplen esos 4 años. Hoy ha tenido un acto en Burgos de reconocimiento a todas aquellas empresas que estuvieron en la creación del Polo de Desarrollo, que se han mantenido, y a una persona como fue José María Peña, que fue gerente del Polo de Desarrollo. Sin embargo, se oyen voces
de que Burgos está pudiendo perder la capitalidad industrial de Castilla y León? No, yo lo niego. Es más, afortunadamente, incluso si la administración autonómica fuera tan perversa como algunos dicen que es, cosa que no es cierto, cuando nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por mantener e incrementar la producción, por ejemplo, de Renault en Palencia y en Valladolid, no olvidemos que también en Palencia estamos pensando en el sector directamente vinculado con la automoción, que es el de componentes de automoción, y eso lo ha explicado aquí el propio presidente de Renault, y por tanto es una voz mucho más autorizada que la mía. Pero incluso si hubiera ese grado de perversidad en el gobierno regional, cosa que no existe, afortunadamente aquí hay iniciativas locales de grandes empresarios ante los cuales hay que retirarse, dejarles la preferencia y saludar, como es el caso bien reciente de un grupo modélico en Castilla y León y en Burgos, que por cierto ha hecho su propia transición dentro del grupo y que hoy preside Ernesto Antolín, y que ha dado un salto que convierte a Burgos por mor de una decisión de soberanía industrial en el eje y en la capital mundial de ese grupo, que es líder mundial en la fabricación de determinados elementos de los automóviles. Por tanto, no, yo soy extraordinariamente esa capitalidad la mantenemos. Extraordinariamente optimista respecto de eso, fundamentalmente por la tipología de los empresarios que tenemos. La capitalidad de justicia también la mantenemos, y yo quería hablarle ahora de otra, no es una capitalidad, pero es un eje que también está en su programa, el eje atlántico. Sí. Y de eso vengo yendo a hablar 20 años por múltiples razones. Sí, pero ahora hay que se concreta. Pero usted me reconocerá que el eje atlántico hoy tiene unas realidades físicas diferentes a las que tenía hace 20 años. Usted, si hace 20 años quería viajar, pues eso, al Atlántico, por ese eje que le comunica con Valladolid y con Salamanca, con Fuentes de Oñoro, y desde Fuentes de Oñoro pues a Aveiro o a Oporto en el norte o a Lisboa en el sur, pues usted prácticamente no se había avanzado mucho desde las caravanas. Bueno, ahora ese es un eje. Bueno, estamos dando unos impulsos también, yo creo que muy importantes al ferrocarril. Desde el punto de vista de la perspectiva de Burgos va a tener en unos meses, a final de año, según las previsiones del Ministerio de Fomento, la llegada de la alta velocidad ferroviaria, pero es que simultáneamente esa misma alta velocidad va a llegar a Salamanca, por lo tanto estamos uniéndonos, ¿no? Ese eje existe, ese eje es de una interacción con comunidades autónomas del norte con las cuales tenemos un enorme potencial y mucha similitud. Pensemos en Galicia, que es otra gran comunidad, en este caso con sus puertos marítimos, nosotros con los puertos de interior o puertos secos, con un sector del automóvil muy pujante, con unas universidades complementarias que se encuentran en las de mayor tradición de Europa. Yo creo que existe un enorme potencial, y ha ocurrido algo muy importante, con independencia de que en Europa no regalan nunca nada y por tanto hay que lucharlo, que ese eje ha sido definido como uno de los grandes corredores transeuropeos por la propia Unión Europea. Por lo tanto, ahí hay una enorme posibilidad de impulsar proyectos. Cuando estos días hemos sabido pues que determinados proyectos han entrado o no han entrado en el marco del llamado plan Juncker a la primera o a la segunda, no debemos desanimarnos. Bueno, en primer lugar, celebremos lo que se puede producir y el reconocimiento de algunos proyectos, por ejemplo, el que puede beneficiar a Pancorbo. Sigamos luchando por el que se refiere a Burgos, por lo que me van a plantear los empresarios de Miranda dentro de 48 horas que voy a estar con ellos, pero sigamos luchando para que todo ese eje sea verdaderamente vertebrador, no solamente del territorio, sino de actividades. Y, por ejemplo, lo que estamos haciendo de común acuerdo el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, junto con los empresarios de Aranda, para reactivar a los efectos del transporte de mercancías la línea ferroviaria entre Aranda y Burgos, también contribuye a esos objetivos. Esa es una decisión firme, porque también llevamos largos años esperando que ese tren para pasajeros que está ya cerrado se reactive precisamente por las mercancías. Esa es una decisión tan firme que la Junta de Castilla y León ya aprobó hace muchos meses, y me imagino que habrá realizado el primer anticipo, un apoyo, una ayuda de más de 3 millones de euros a la Asociación de Empresarios del polígono al que nos estamos refiriendo en Aranda de Duero, y hace tan solo
3 o 4 semanas yo recuerdo que el propio Consejo de Gobierno ha aprobado también otros 700 y pico mil euros que forman parte de los compromisos que asume la Junta para la reparación de determinados pasos a nivel en el trayecto. Por lo tanto, eso irá con los tiempos administrativos de licitación de obra pública y también con los privados, porque el ramal de Aranda lo van a licitar, lo van a adjudicar los propios empresarios, por eso encontramos la fórmula de la subvención y eso va a ser una realidad al servicio de las empresas, muy importantes empresas de Aranda. Cuando el programa habla de suelo mínimo de gasto social, ¿qué quiere decir? Pues quiero decir que en estos años de dificultad, de restricción, de caída de los ingresos públicos, de ajuste y por tanto de reducción de gasto en todas las áreas de gobierno, hemos sin embargo priorizado el gasto social. El gasto social son las principales competencias, la razón de ser de la comunidad autónoma. Hablamos de la educación, hablamos de la sanidad universal, pública y gratuita, hablamos de los servicios sociales, hablamos de la atención a la dependencia. Por cierto, servicios todos ellos donde los informes nos siguen reconociendo como una de las comunidades que mejor lo hace en la calidad de esos servicios o en el gasto que destina. Esta misma semana teníamos un gráfico de cuál era el esfuerzo que hacíamos por habitante cada una de las comunidades autónomas y ahí estaban, por supuesto, en primer lugar las comunidades forales, que tienen un régimen económico que nos guste o no nos guste, singular, se deriva de los derechos históricos singulares de la propia Constitución. Luego dos comunidades que lo hacen bien, pero que son pequeñitas, al fin, Asturias y Cantabria, y luego estábamos nosotros. Cuando comparamos esas políticas reales del Partido Popular en gasto social con las que nos pretenden dar lecciones de la comunidad de referencia del Partido Socialista, que es Andalucía, y vemos que aquí en Castilla y León al año estamos gastando 6.800 euros por habitante y en el caso concreto de Andalucía 1.000 euros menos por habitante, estamos viendo quién hace el esfuerzo en la política social y quién no lo hace. Pues bien, estos años hemos pasado de representar el gasto social, el 75% del gasto disponible no financiero de las consejerías, a el 80% en el año 2015. Pues bien, nuestro compromiso es mantener ese objetivo del 80%, convirtiéndolo en un suelo de gasto social e incorporar ese compromiso como prueba de todos en una modificación consensuada del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es uno de los cambios que va a tener el Estatuto. ¿Hay alguno más? Sí, yo creo que el Estatuto debe incorporar también el papel de defensa que reconocemos y de prestación de servicios de proximidad de las entidades locales, de los ayuntamientos fundamentalmente, y también yo creo que el Estatuto, que es el marco adecuado porque regula algunas de esas cuestiones, puede reformarse en la línea de lo que nos está pidiendo la sociedad, la mejora de la calidad de la actividad pública, de la actividad política, en definitiva, de lo que hacemos los políticos. Hablo antes de sanidad. Hoy el jefe de la oposición en Castilla y León ha vuelto a pedir el rescate del Hospital Universitario de Burgos. Bueno, bien, lo que ocurre es que son algunos duros de mollera. Esta misma semana el Tribunal Constitucional dictaba una sentencia que yo creo que algunos, en su falta de respeto por los tribunales, ni siquiera se van a tomar la molestia de leer. Bueno, seguirán hablando de la privatización y por tanto de la desprivatización, ¿no? Son los mismos que cuando les dimos... No, son los mismos, hay que recordarlo, y quizá en Burgos no lo hemos hecho, que nos quisieron vender gato por liebre, porque son los mismos que planificaron una reformita del hospital, que la licitaron y que la adjudicaron. Y que sin embargo al día siguiente de dejar el gobierno de la nación se pusieron al frente de la manifestación de que eso no valía y había que construir un hospital nuevo en Burgos. Bueno, efectivamente esa presión y esa reivindicación justa y legítima de los burgaleses le pasa a la Junta en el momento mismo en que asume la transferencia en materia sanitaria. Al día siguiente, aquellos que nos quisieron vender el gato por liebre se manifiestan para que la Junta inmediatamente construya el hospital. La Junta, a la vista de los modelos posibles y pretendiendo dar una solución lo más urgente a lo que es un modelo de hospital nuevo, no estamos hablando de la reforma, como es el caso del Clínico de Valladolid o del Clínico de Salamanca, un hospital nuevo, adopta una fórmula perfectamente legal, conciliable, que mantiene el carácter absolutamente público de la asistencia sanitaria, en la medida en que está servido por los magníficos profesionales, médicos, enfermeras, celadores, que son los verdaderos protagonistas del esfuerzo.
esfuerzo. Pues bien, no contentos, adoptado aquel modelo, además de empezar a hablar de privatización, lo recordamos los burgaleses, comienzan a decirnos que vamos a cobrar, nada más entrar ahí va a haber que pagar y la asistencia sanitaria. ¿Sabe usted dónde se está cobrando en este momento la atención sanitaria? El señor que va a un centro de salud o el señor que va a un consultorio, a una mínima consulta, no digamos en un hospital, en Portugal como consecuencia del desgraciado rescate. Otro asunto en el que el Partido Popular no ha estado a la altura de las circunstancias, y yo el primero. Si ha habido una decisión importante con repercusión social en cada una de las personas y familias, fue aquella decisión que tomó el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, en la más absoluta de las soledades. Hay que recordar lo que le decían en primera página algunos de los principales periódicos, lo que le decían una buena parte de los presidentes de bancos y de grandes compañías, lo que le decía el conjunto de la oposición, por cierto, incluidos los socialistas, que le habían dejado el rescate debajo de la mesa y que se marcharon porque no querían tomar medidas de dificultad. Pues bien, no tomó el rescate y con eso impidió, por ejemplo, que hoy estemos hablando de pagar en la sanidad. La sanidad pública en Burgos es una sanidad de calidad, es una sanidad pública, es universal, gratuita, servida por unos magníficos profesionales y creo yo que en un magnífico hospital. Bueno, vamos a ir terminando porque tenemos que ir a pegar carteles. No hay más remedio. Pero me queda alguna pregunta todavía. La despoblación, sigue otro de los ejes de su programa. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios para evitar la primera despoblación, que es la del campo, y la segunda, que es la que se vayan nuestros jóvenes fuera de Castilla? Bueno, vamos a ver, la del campo tenemos clara con una prioridad que es la incorporación de jóvenes y desde luego la incorporación en general de la agricultura, la ganadería y la agroindustria a una estructura productiva moderna, competitiva, innovadora y abierta al exterior. Lo estamos logrando gracias a los agricultores, a los ganaderos y a una industria agroalimentaria que nos ha seguido dando unas noticias muy positivas a lo largo de la crisis. Por lo tanto, ese es un factor. Hombre, son necesarias otras actividades en el medio rural y junto con los jóvenes es necesario también que las mujeres encuentren trabajo en el medio rural, en servicios, en tantas otras cosas, en la propia industria, es importante. Ahora bien, me habla usted de despoblación. Lo primero que debemos reflexionar, además de las medidas que nosotros hemos adoptado en una agenda para la población dirigida a los colectivos de los que depende la dinamización en materia poblacional, jóvenes, familias e inmigrantes, que aquí tenemos una experiencia. Yo la he vivido y la he vivido como presidente de la Junta de Castilla y León. Y es verdad que en un porcentaje inferior a la media nacional, entre el año 2001 y el año 2008, Castilla y León ganó población. Y no ganó 200 habitantes, ganó 80.000 habitantes, que viene a ser como dos Mirandas, como una ciudad nueva como Ponferrada. ¿Qué ocurre? Que hubo crecimiento, había oportunidades, venían los inmigrantes, gente joven cuyas familias tuvieron niños, nuestras parejas también tuvieron niños y por tanto toda era una afluencia que determinó ese proceso de crecimiento. La mejor política de población es una política económica que asegure el crecimiento económico estable y que éste se traslade a la creación intensiva de empleo. Y por lo demás, no olvidemos, hoy desgraciadamente el conjunto de España y como consecuencia de la crisis tiene saldos migratorios negativos. Quiere decir, salen más gente de España de la que entra y por eso estamos en estos años el conjunto de España perdiendo población. Una política de Estado para la demografía. Y finalmente, hay muchas regiones de Europa, también en España, hay muchas regiones de Europa muy ricas que tienen un problema de saldo vegetativo negativo. Quiere decir, envejecimiento de la población y falta de nacimientos. Son necesarias también respuestas en Europa. Yo me estoy cargando de razones. No quiero despejar balones. Es un problema que tenemos, es un problema que compartimos con Asturias, con Galicia, de forma especial, desgraciadamente ya con el conjunto de España, pero yo creo que si cada uno hacemos lo que debemos hacer, si planteamos políticas de Estado, políticas europeas y sobre todo, de verdad, siendo la más importante las políticas de crecimiento y de empleo, y espero que ese escenario también se confirme, también eso se trasladará en algo que no tiene por qué ser estructural. Yo sé que usted no está aferrado al sillón, porque hace ya unos años nos hemos quedado sin pelo los dos. Hablábamos de Horizonte 2000. Es usted más joven que yo. Sí, bueno, no mucho. Hablamos de Horizonte 2010, sí, en el proyecto personal de Juan Vicente Herrera. Ahora casi nos estamos planteando un horizonte 2019. Una pequeña prórroga, ¿no? Sí. No, digo lo de la prórroga porque también se dice que está que si sale va a ser un presidente de transición.
pero lo dicen los mismos que en el 2001 me calificaron como Juan Vicente I el Breve. Juan Vicente I sí lo he sido, pero lo del Breve no. Y luego, ocasión tras ocasión, en el 3, en el 7 y el 11, me dijeron que me presentaba pues con segundas intenciones, de buscarme un acomodo en el Senado, tal. No, mire, yo lo que le puedo decir, en algún momento, por la lógica de la vida, porque es lo natural, porque en buena medida lo está pidiendo también el conjunto de la sociedad, aunque la sociedad valora también la experiencia y el temple, yo tengo que dejar de ser presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que sí le digo que en este momento, superados los dilemas y los debates que yo me he planteado interna y familiarmente y también políticamente con el presidente Rajoy, yo me presento sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de plan B. Yo no voy a ir a las elecciones generales, yo me bato el cobre, yo he dicho sí y es sí. Bueno, pues seguirá entre los paisanos de Castilla y León. Eso no le quepa la menor duda, porque paseando por las mismas calles. Lo que también he dicho es que merece la pena una vida política, y la política es un privilegio, y más si sirves a tu tierra, que comience, que se desarrolle y que acabe en Castilla y León. Pues muchas gracias, señor Herrera, por acompañarnos en Burgos a estas horas de la noche. No digo yo que nos veremos después pegando carteles, porque hemos hecho un sorteo y me ha tocado el PSOE. Bueno, pues, o sea que ahí estaremos en otra parte. Que usted lo disfrute, pero nos veremos por las calles de Burgos. Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos una vez más aquí en estos programas electorales con motivo de las elecciones autonómicas y municipales.